buenas noches. Vamos a hablar de la patología endocrina de la glándula suprarrenal. ¿Listo? Bueno, para iniciar vamos a hacer una revisión rápida de la glándula suprarrenal. Tiene dos partes, la corteza, la médula. La corteza tiene tres zonas, la glomerular que produce mineralocorticoides, la fasciculada que produce glucocorticoides y la reticular que produce andrógenos y estrógenos. Y la médula que va a producir catecolaminas principalmente. Bueno, vamos a revisar la corteza. La corteza va a tener enfermedades asociadas a la hiperfunción y a la hipofunción. ¿Listo? Revisando la zona glomerular que produce mineralocorticoides, la aldosterona principalmente. Cuando hay hiperfunción, vamos a hablar de un hiperaldosteronismo, que se cataloga de tipo primario y secundario. El primario pues, es una producción autónoma de aldosterona, donde se suprime el eje sistema del sistema renina-angiotensina-aldosterona con una baja producción de renina. Y el secundario pues utiliza este eje renina-angiotensina-aldosterona con una producción de renina. Revisando este sistema vamos a mirar que la renina es la encargada de producir angiotensinógeno en angiotensina y llevar finalmente a la producción de aldosterona dentro de otras funciones. Y la función de la aldosterona es retener sodio y agua, excreción de potasio. Bueno, entre las primarias vamos a encontrar que se va a presentar hipertensión arterial. Esa hipertensión arterial puede estar asociada a un hiperaldosteronismo idiopático bilateral, asociada a una hiperplasia nodular bilateral que representa el 60% de los casos de la primaria. Las neoplasias córtico-suprarrenales representan el 35% de los casos cuando son adenomas y carcinomas. Cuando se produce un adenoma solitario se denomina síndrome de Cohn. El hiperaldosteronismo corregible con corticoides es un trastorno de tipo familiar primario, un reordenamiento del cromosoma 8. Y el hiperaldosteronismo secundario vamos a tener que utilizar el sistema renina-angiotensina-aldosterona y va a ser activado principalmente por disminución de la perfusión renal asociado a estenosis y esclerosis de las arterias renales, a la hipovolemia, más edema presente pues en la insuficiencia cardíaca, en la cirrosis y el síndrome nefrótico, y en el embarazo por un aumento de la actividad de la renina inducida por estrógenos. En la zona fascicular se producen los glucocorticoides, el cortisol principalmente. Dentro de su hiperfunción encontramos que produce el síndrome de Cushing. Ese síndrome se da por el aumento del cortisol, la concentración del aumento del cortisol sérico, presente mayormente en mujeres con una relación 4:1. Cuando este es dependiente de ACTH, siempre va a haber hiperplasia de la glándula suprarrenal. Vamos a ver que va a haber tres tipos: el hipoficiario, que es el que se presenta con mayor frecuencia, y la secreción ectópica de ACTH. Estos dos van a producir hiperplasia de la glándula suprarrenal y van a encontrar niveles altos de ACTH. Cuando hay un tumor suprarrenal que es productor directamente de cortisol, la ACTH va a estar disminuida por el feedback negativo. Vamos a encontrar que el síndrome de Cushing va a ser de dos tipos: endógeno y exógeno. El exógeno, que es la mayoría de los casos, es por administración de medicamentos, es iatrogénico por la práctica médica. Y dentro del endógeno vamos a tener que es el ACTH dependiente y el ACTH independiente. Dentro del ACTH dependiente vamos a ver que está asociado principalmente al adenoma hipoficiario, un microadenoma, representa el 70% de los casos de endógenos. El macroadenoma y la hiperplasia de células corticotropas se presentan en menor medida, y la hiperplasia de células corticotropas se debe principalmente, es primaria y secundaria, y la secundaria es por un tumor productor de CRH, que usualmente se presenta entre 50 y 60 años en hombres. Hay células productoras de neoplásicas, principalmente productoras de ACTH también, como el carcinoma microcítico pulmonar, carcinoides, carcinoma de medulares de la tiroides y otros. Representan el 10% del síndrome de Cushing. De los independientes vamos a ver que son neoplasias principalmente de la glándula suprarrenal, donde tenemos adenomas, carcinomas. Ahí están los porcentajes que presenta, y clínicamente se ve con niveles de cortisol alto producido por estas células, con ACTH bajo por el feedback negativo.
y asociada a una atrofia del tejido sano, de la glándula sana. Hay otras presentaciones, la hiperplasia suprarrenal primaria y la hiperplasia macronodular, que no es del todo autónoma, pues siempre la estimulan hormonas diferentes a la CTH y ahí tenemos esas hormonas. Y van a hacer que produzca cortisol. Dentro de la zona reticular vamos a encontrar que se producen los esteroides sexuales, andrógenos y estrógenos, algo de cortisol en menor grado, por eso puede haber un síndrome puro o puede ser componente del síndrome de la enfermedad de Cushing. Estas hormonas pueden producir virilización y feminización. Aquí vamos a revisar solo los trastornos suprarrenales primarios, porque también son gonadales. Vamos a ver que la CTH estimula la glándula suprarrenal para producir estas dos sustancias que en los tejidos periféricos van a producir testosterona. Las alteraciones principalmente están asociadas a neoplasias corticosuprarrenales y la hiperplasia suprarrenal congénita. Los carcinomas suprarrenales van a producir andrógenos directamente y se asocia a hipercortisolismo. Los adenomas son un poco frecuentes y pues no aportan mucho en esta parte. En la hiperplasia suprarrenal congénita es autosómica recesiva y lleva a la deficiencia de la 21-hidroxilasa principalmente, que va a alterar la vía de producción de mineralocorticoides, glucocorticoides. Como están inactivas estas vías, se va a desviar toda la producción a hormonas sexuales. Y va a haber, asociado a esto, pues va a haber una presentación de 3 síndromes, que es el adrenogenitalismo con pérdida de sal, cuando hay disminución de mineralocorticoides, adrenogenitalismo virilizante simple y el adrenogenitalismo no clásico. Dentro de la hipofunción vamos a encontrar primaria y secundaria. La primaria está asociada directamente a alteración de la glándula, que es un síndrome agudo caracterizado por una glándula incapaz de responder adecuadamente a una respuesta de estrés. También se puede deber a una retirada rápida de glucocorticoides exógenos. Se puede deber a una hemorragia suprarrenal asociada a cualquier causa. Hay un síndrome de Waterhouse-Friderichsen, que es un síndrome ocasionado por infección bacteriana grave, dentro de los que se encuentra la pseudomonas. Va a ocurrir una hipotensión rápida que lleva a shock, coagulación intravascular diseminada, insuficiencia suprarrenal brusca, más hemorragias de la glándula. Eso en cuanto a la aguda. La crónica se asocia a la enfermedad de Addison, o es la enfermedad de Addison, que presenta manifestaciones cuando ya se ha perdido el 90% de la corteza suprarrenal funcional. El 90% de los casos se debe a suprarrenalitis autoinmunitaria, que representa el 60% al 70% de los casos, donde se producen anticuerpos contra la hidroxilasa 17 y 21. Y se presentan dos contextos: síndrome poliendocrino autoinmunitario tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 asociado a mutación del gen AIRE y el tipo 2 asociado a la tiroiditis autoinmune. El cuadro clínico se acompaña de hiperpigmentación por estímulo de la PONC y la MSH, disminución de sodio, aumento de potasio, hipovolemia y debilidad y síndrome constitucional. La secundaria es un cuadro de hipocortisolismo, disminución de los andrógenos con aldosterona normal. No hay hiperpigmentación porque no hay alteración central. Eso se debe pues a una alteración del hipotálamo y la hipófisis, principalmente por irradiación y por metástasis. Vamos a revisar las neoplasias córtico-suprarrenales. Dentro de vamos a encontrar los adenomas, ya revisamos algunos anteriormente, que llevan a hiperaldosteronismo y síndrome de Cushing. Hay dos síndromes familiares, el de Lee-Fraumeni, que es mutación de la línea germinal TP53, y el de Bigwig-Wiedemann, que es un trastorno de impronta genética. Y hay otras lesiones como quistes, mielolipomas y encefaloma suprarrenal. Vamos a encontrar ahorita sí las alteraciones de la médula, que va a estar conformada por células cromáfines. Hay células similares en el sistema paraganglionar asociado al sistema nervioso autónomo, con estas localizaciones: bronquiómeros intravagales y aorticosimpáticos, asociados pues los primeros al sistema nervioso parasimpático, localizado en arterias principales y nervios craneales, glomo carotidio. Los aorticosimpáticos asociados al décimo par craneal y a los órganos de Zuckendall.
La médula se va a producir catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. Dentro de las enfermedades más importantes vamos a tener las neoplásicas. Dentro encontramos el feocromocitoma con alteración de estos genes, el RET, NF1, HIF, alfa, SDHB, SDHC, SDHD. Estos genes eh, lo que van a hacer es una hiperproducción de células cromafines. Como sabemos, eso va a llevar a una sobreproducción de catecolaminas y hormonas peptídicas, que va a representar un cuadro clínico principalmente de hipertensión, eh, asociado pues a alteraciones del sistema nervioso simpático. Usualmente se corrige con cirugía cuando son localizados y simples. Las características de este síndrome responden a la regla del 10 que coloquialmente se manejaba, que era los 10% son suprarrenales, el 10% son bilaterales, aunque ahorita por estudio ya se sabe que el 50% tienen síndromes familiares asociados, el 50% son malignos en el plano biológico, o sea que son de difícil manejo en cuanto a la parte quirúrgica y endocrina, y el 10% no se asocian a hipertensión. Del 90% de los que se asocian a hipertensión hacen paroxismos que usualmente suelen ser mortales. Eso es todo. Eh, Muchas gracias. Este es el esquema completo de la revisión que se hizo de la patología de la glándula suprarrenal.